¿Cómo estamos, Juventud Nuevo Pacto? Bienvenidos una vez más a este programa que es para ustedes. Alba, ¿qué vamos a tener esta noche? Pues el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que viene de lejanas tierras a traer un mensaje sumamente importante para cada uno de ustedes. Así es, va a ser un invitado internacional que ya más adelante lo van a ir viendo. Es un tema muy interesante, la verdad, el que se va a tratar esta noche. Así que les pido que se queden acá, que no se despeguen y sobre todo también recuerden que va a haber un momento de alabanza. Así es, tenemos preparado una alabanza sumamente especial para ustedes. No dudo que el Espíritu Santo se va a mover a donde sea que estén. Así que no se lo pierdan. No se despegue, compártalo para que lo vea de más gente y comenzamos. Queremos ver tu rostro, Señor. Abre nuestros ojos, los ojos del entendimiento para verte en la hermosura de tu santidad. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Oh, Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Ahí donde está, levante su voz al cielo y dígale: Señor, queremos verte en la hermosura de tu santidad. Hoy es tiempo de adorarle, hoy es tiempo de venir delante de Él mientras puede ser hallado. Es tiempo de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Oh, ven, ante la
confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos, ante la majestad. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, la lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Oh, ven, oh, ven, y ven. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Él va al frente de cada uno de nosotros. Él es el milagroso, el que abre caminos. Aquí está. Te podemos ver y te podemos sentir. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Milagroso. Milagroso Dios. Te adoraré, Señor, te adoraré. Aleluya. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Estamos otro viernes más por acá. Esta tarde, esta noche, tenemos la oportunidad de tener a nuestro Pastor Mu, directamente desde de Corea. Hermano, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra este día? Bienvenido. Bendiciones, es un gusto poderles saludar. Estamos muy bien y pues es un honor poder saludarles hoy. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que el Señor no tiene límites y nos conecta hasta lo último de la tierra para que podamos compartir de las experiencias, de las maravillas que le ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, esta tarde vamos a estar tratando un tema bastante importante y es el hecho de aprender o poder estar o cómo es que yo logro estar completo en nuestro Señor. Y para ello, pues vamos a iniciar a desarrollar este tema con nuestro Pastor Mu. Así que si gustas, Josh, las primeras preguntas ahí para que el pastor pueda responder. Creo que la primera pregunta que todos queremos saber es cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Sí, muy bien. En mi caso, yo era una persona que creció en una familia que no tuvo tanto contacto con la iglesia. En algún momento mis padres salieron muy heridos de la iglesia y pues yo tenía una muy mala impresión de lo que es la vida cristiana. Pensaba que era una vida llena de hipocresía y que pues lo clásico que se dice, ¿verdad? Que se dice muchas cosas y no se practican.
Y llegó un momento en donde yo pues no tuve problemas en cuanto al alcohol o en cuanto a vicios, pero sí tuve el problema de que mi vida no hallaba ningún propósito. No me satisfacía el tener algún logro o el alcanzar una meta. Y poco a poco pues el Señor me fue mostrando su palabra y fue la palabra la que me venció para que yo volviera al Señor. Bueno, y tal vez, ¿qué vacíos habían dentro de su vida antes de que fuese transformada por Dios? Los vacíos que yo encontraba en mi vida era más que nada el hecho de que yo pensaba que un cierto estilo de vida me iba a llevar a la felicidad. Por ejemplo, yo pensaba que el ser una buena persona, el no hacerle daño a nadie, ser un miembro productivo de la sociedad, ser una persona con una bonita familia y que tuviera muchos intereses interesantes, que esto iba a llenar mi vida. Pero al lograr cada una de estas metas, yo me daba cuenta de que esto no saciaba mi vida. Aún el hecho de tener muy buenos amigos y el tener una muy buena familia. No quiero decir que esto en sí sea malo, pero yo hallaba que no era esto el cumplimiento de lo que necesitaba el ser humano. Y esto me llevó a una búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que puede llenar al ser humano? Si no Dios, pensaba, a pesar de no haber tenido una mala experiencia con Dios, pero eso me llevó a la búsqueda. Este es el vacío que yo sentía, que nada de lo que yo hacía, aunque fuera socialmente algo que las personas buscan, eso no me llenaba. Ese era el vacío. Okay. ¿Y cuántos años de edad tenía usted cuando conoció a Cristo? Pues puedo decir que fue un proceso, pero mi acercamiento inicial creo que fue desde los años de la secundaria. Si no estoy mal, a los 15, 16 años más o menos yo me empecé a sentir así. Quizás yo era una persona como muy, muy oscura en ese sentido. Pero aunque en ese momento hubo un acercamiento, creo que en realidad un encuentro con el Cristo fue un poco más adelante. Quizás estamos hablando de los 24 años más o menos, aunque ya iba a la iglesia, aunque participaba, servía en alguna capacidad, pero de verdad el que yo pueda decir me he encontrado con el Cristo, creo que fue a los 24. Okay. ¿Y qué necesidades entonces habían en el corazón de ese joven de 24 años que Dios tuvo un impacto en su vida para él tomar la decisión de seguirle? La decisión en realidad fue que, o el punto de inflexión, si se puede llamar así, es que aunque yo servía y aunque iba a la iglesia y pues yo me mantenía de alguna forma fiel a la iglesia, yo sentía que mi vida era incongruente con lo que decían las escrituras. Por ejemplo, la escritura dice que los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva no tenían nada como algo suyo, sino que lo repartían entre las personas que lo necesitaban en las iglesias, y sobre todo el hecho de que ellos no se afanaban por la persecución o la muerte que les iba siguiendo y gozosamente anunciaban el evangelio. Pero yo hallaba que en mi vida no pasaba eso. Yo me afanaba mucho por las cosas terrenales, cómo alcanzar, cómo ser una buena persona, cosas que son buenas, pero que al final, como dijimos anteriormente, no me llenaban y yo me afanaba por ellas. Y por otra parte yo decía, pero si yo tengo al Cristo y si yo estoy con el Cristo, entonces no debería de ser natural que mi vida fuera así como en la Biblia, pero no pasaba eso tampoco. Y entonces esa disonancia de las cosas que ocurrían en mi vida me llevaron a una búsqueda más profunda, y eso me llevó no a buscar una respuesta física como tal o una respuesta a la oración, sino querer conocer más al Cristo. Y el conocer al Cristo, según las Escrituras, esto es lo que me llenó. Tal vez podría entonces decirnos que la llave de esa transformación fue la oración. Podríamos decir que más allá de la oración, creo que fue el conocer al Cristo según las Escrituras. ¿Podría elaborarnos un poco más acerca de cómo fue esa experiencia? Sí, muy bien. No sé si estaría bien si leo un versículo que creo que tiene que ver mucho con el tema hoy. Dice en este sentido, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y me gustaría leer hasta el versículo 13.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, aquí es en donde aparece la frase que nosotros estamos completos en él. Pero ¿por qué estamos completos en él? ¿Y por qué es el Cristo la clave, como se decía ahora, o la llave para sentirnos completos? Aquí dice que primeramente hay muchas filosofías y huecas sutilezas, describe la Biblia, que andan al acecho, pero que no son según Cristo, sino los rudimentos del mundo. Y como hablaba ahora en el testimonio, pues creo que yo iba en búsqueda de estas cosas que sonaban como filosofías bonitas y sutilezas, así como detalles muy magistrales, que pensaban que de alguna manera iba a llenar mi vida, pero que esto era según los rudimentos del mundo y no de Cristo. Y dice en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ¿por qué el Cristo me hace sentir lleno? Esto es porque solamente a través del Cristo yo verdaderamente me puedo encontrar con Dios. Y el hombre solamente se puede sentir lleno cuando está con Dios. A veces creemos que nos va a llenar el logro o el éxito, o quizás una abundancia material, o una seguridad, o una estabilidad. Y creo que las personas que han pasado por todas estas cosas y van en búsqueda de todas estas cosas saben que al tenerlas no terminan siendo llenos, sino terminan buscando algo más. Termina siendo algo que solamente los sacia temporalmente y vamos en búsqueda de cosas y cosas y cosas. Pero en realidad el vacío o el hueco que está dentro del corazón del hombre no puede ser saciado por estas cosas, sino solamente por Dios. Entonces, ¿cómo me encuentro con Dios? Solamente el Cristo me permite encontrarme con Dios. Y por esto, como en Él habita toda la deidad, por eso en Cristo estamos completos. Y sigue diciendo el pasaje que nosotros, pues, entre varias cosas dice que hay una circuncisión, hay un bautismo, que nosotros estamos muertos. Y estas tres cosas en realidad son muy similares. El hecho de la circuncisión no quiere decir solamente la circuncisión de la carne, sino que hay un pecado que está sobre nosotros, que pertenece a nuestras vidas, del cual nos tenemos que librar, y solo el Cristo verdaderamente nos circuncida de este pecado. Al creer en el Cristo, yo termino siendo perdonado de todo el pecado, y al estar perdonado de todo el pecado, yo hallo la plenitud en Dios. Lo otro es que también nos dice acá que somos sepultados en el bautismo. El bautismo no solamente es un acto ritual en donde yo pues entro en el agua y salgo, ¿verdad? Sino que simbólicamente y profundamente significa que yo muero a mi viejo ser, yo muero a mis viejas necesidades, a mis viejas creencias y vuelvo a nacer en el Cristo. Ya no soy yo el que vivo, sino el Cristo. Por esto es que yo soy pleno en el Cristo, porque mi viejo criterio y mis viejas búsquedas dejan de ser cuando encuentro la verdad, y ahora estando en la verdad estoy con Dios, vivo en Dios, en el Cristo. Y si uno vive con Dios, pues ¿qué le puede faltar? En ese sentido creo que estamos completos en el Cristo. Y posteriormente también aquí dice que nosotros estamos muertos a nuestros pecados, que creo que es muy similar a lo que hemos hablado, olvidándonos de lo que queda atrás, porque ahora tenemos una verdad mucho más grande que todo lo demás, y en esto vamos adelante. El proceso en mi vida pues fue así, en el sentido en que el Señor me mostró por medio de la palabra que las cosas que yo pudiera llegar a alcanzar en esta tierra no tenían mucho valor, que el deseo de inmediato que yo tenía, habían ocasiones, ¿verdad?, en que yo deseaba algo y lo pedía al Señor con mucha fuerza y el Señor me lo permitía. Y lo interesante es que eso se me olvidaba como a la semana. O sea, hubo una ocasión en donde yo pedí por una beca, ¿verdad? Y el Señor me la concedió. Y yo estoy muy feliz por eso. Pero a la semana se me fue ese gozo. A la semana había otro problema. A la semana había otra cosa que mi corazón buscaba.
Y viendo ese patrón que se repetía, yo dije, qué malo soy, Señor. ¿Cuál es el problema que existe conmigo? Si, Señor, siempre me provees todo, pero nunca soy satisfecho. El problema era que mi corazón no se había acercado a Dios. Y por eso el Cristo llegó a ser como ese bisturí que me cortó precisamente y que me dijo, este es el problema. Pero que el Cristo lo vino a resolver en la cruz y en la resurrección. Y por esto ha sido mi respuesta. Ese fue mi proceso más o menos. Amén. Hermano, tomando en cuenta todo eso que usted nos ha venido contando de su proceso, de cómo realmente un hombre puede estar completo en Cristo. Usted nos mencionaba que es a través de Jesucristo, pues valga la redundancia, para poder acercarse hacia el Padre y poder encontrar esa satisfacción en Él. Ahora, a mí me surgió una duda cuando lo escuchaba hablar sobre todo esto. ¿Qué pasará, Pastor Mu, con todas estas personas que asisten a la iglesia, que tienen un conocimiento de Dios, probablemente son nacidos de nuevo, pudiéramos llamarlo así, pero aún así no hay satisfacción para su vida? Aún así sus corazones se afanan día con día con el trabajo, con las diferentes responsabilidades, con las diferentes cosas que yo quisiera alcanzar humanamente en esta tierra. Entonces resulta que mi corazón, si yo vengo a la iglesia, conozco del Señor, escucho las prédicas, oro, pudiéramos decir, tengo un momento de oración en mi día, en mi semana con el Señor, pero al final, pues yo no están completos en el Señor. ¿Qué pasará con este tipo de personas, en estos casos? Yo creo que usted me acaba de escribir a mí en ese proceso, ¿verdad? En que yo entiendo pues que el asunto es que muchas veces pues entendemos de que esto es normal, pero si vemos en la Biblia no pareciera normal. Y entonces decimos, ¿será que yo soy el raro? ¿Será que hay algo que me falta, verdad? Y a mí me parece muy claro lo que el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, primeramente quisiera explicar que el estar completo en Cristo no quiere decir que no vayan a haber aflicciones mundanas. Es más, el Señor nos deja en un mundo de tinieblas para rescatar este mundo de tinieblas, un mundo en donde pues Satanás ejerce bastante poder y en donde muchas cosas nos van a querer distraer de la verdad. Y entiendo que hay muchas necesidades que, por ejemplo, las personas que pues vamos a la iglesia, el estar en Cristo no quiere decir que no haya hambre, no quiere decir que no hayan punzadas carnales, no quiere decir que no tengamos que llenar estas cosas en la vida. Sin embargo, el Señor explica muy bien, muy famosamente en Mateo capítulo 6, versículo, si nosotros vemos desde el 31 hasta el 33, y para parafraseárselos, Él habla de cómo los paganos o los que no tienen a Dios, los gentiles, son los que se preocupan de las cosas de esta tierra. Lo expresa Jesús de esta forma. Y Él dice, miren a las aves del cielo, no trabajan, pero el Señor las alimenta. Miren a los lirios del campo, no hacen nada, pero son vestidas más esplendorosamente que toda la corte de Salomón. Si Dios tiene tanto cuidado de estas cosas terrenales, que al final ustedes valen más que un pájaro y la hierba que en un día está ahí y el otro se echa en el horno, pues si Dios tiene cuidado de estas cosas, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes? Hombres de poca fe, les dice todavía. Y entonces yo aquí entiendo que el mensaje no solamente es como en el versículo 33 concluimos, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será añadido. Creo que el punto aquí no es, si usted va a la iglesia y se enfoca en las cosas del Señor, el Señor le va a proveer para las necesidades diarias, sino creo que es al revés. Debido a que Dios ya se encargó de todas las necesidades diarias, debido a que usted está con un Dios que es todopoderoso como para guiar su vida en la forma correcta, entonces su energía y su afán ya no va para las cosas diarias, sino cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, cómo vivir correctamente para Dios. Y esta es la felicidad más grande del hombre, porque el hombre fue diseñado para esto. El hombre, si usted se acuerda de Adán y Eva, no se afligía por estas cosas. Tenían el huerto, tenían las frutas, todas las cosas. Y en lo que ellos se interesaban era en cómo estar con Dios, en cómo vivir cumpliendo este mandato, que en el caso de ellos era fructificar, multiplicarse, señorear sobre la tierra y sojuzgarla. De esta misma manera yo creo que esto pasa a la iglesia. Si nosotros seguimos de alguna manera
sin paz en nuestro corazón por las situaciones diarias, primero yo creo que es importante reconocer, las va a haber necesidades diarias. Y también al mismo tiempo es importante reconocer, el Dios que está conmigo es más grande que todas esas cosas, que hasta entregó a su Hijo para que me diera todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si yo me encuentro dentro de Él, en Él estoy completo. Y porque yo estoy con el Cristo, porque Dios está conmigo, todas las cosas de esta tierra que pueden producir algún tipo de afán, Dios me va a ir guiando con ellas. Y con la confianza de que Dios me va a ir guiando con ellas, ahora mi perspectiva no está en si se resuelve esto o si no se resuelve, o si mi meta se cumple o no se cumple, o no está en si lo que yo quiero que pase pasa o no pasa. Está en, Señor, ¿cómo te agrado? Señor, ¿cómo vivo una vida digna de ti? Y el ocuparnos en esto también nos va a traer mucho crecimiento y mucho conflicto, en el sentido de que va a ser un cambio, pero al final esta es la felicidad del hombre. No sé si esto contesta la pregunta. Amén, así es. Y ya la última pregunta, pastor, ya para finalizar, es, bueno, yo alcancé a ser completa en Cristo. Entonces ya mi vida, yo comprendo muchas cuestiones como esto del afán, comprendo que el Señor se encarga de toda mi situación y de cada aspecto de mi vida, y comprendo que yo debo encontrar paz en el Señor. Ahora, como hijos de Dios, después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Después de yo ya ser una mujer, un hombre completo en el Señor. Él murió para darnos todo, y la muerte y la resurrección de Él no es carente. Si Él ha muerto por nosotros, no lo ha hecho para que nosotros podamos vivir una vida en donde pues nos deleitamos de las cosas del mundo solamente, o que vivimos igual que las demás personas pero con un poquito más de ventaja, sino que nos ha dado esto para que demos nuestra vida para Él. Bueno, ¿cómo damos nuestra vida para Él? Si seguimos leyendo, pues habla de que somos nuevas criaturas en Cristo, y que todo lo viejo ha pasado y que ahora todo es nuevo, pero dice también desde el versículo 18 que nosotros ahora somos embajadores de Cristo. Y nosotros somos embajadores en el sentido de que hacemos la obra o tenemos el ministerio de la reconciliación entre Dios y las personas. Es decir, nuestra labor ahora en esta tierra es, como el Señor nos ha dado todo, ahora todo lo que tenemos del Señor lo empleamos para que se cumpla la voluntad de Dios, que es reconciliar a Dios y al mundo. ¿Cómo reconciliamos a Dios y al mundo? Con la proclama de quién es el Cristo, con la proclama del Evangelio que nos dice la Biblia. Y si nosotros vemos la Biblia, vemos que la mayor parte del Nuevo Testamento registra cómo es que los apóstoles hacían esto. Y es interesante que aunque ellos estaban completos en Cristo, su vivencia era la de ser muertos, la de ser perseguidos, la de ser apedreados. Y ellos se gozaban. ¿Por qué? No porque la situación estuviera bien. Se gozaban porque ellos estaban cumpliendo el mandato de Dios, estando con Dios. Y ese mandato era ayudar de cualquier manera a que todo el mundo conociera a Dios por medio del Cristo. En otras palabras, para también que ellos estuvieran completos en el Cristo, ayudar en este sentido, dar vida. Y esta es la forma en la que nosotros podemos vivir también, tomando ejemplo de los apóstoles. Siendo completos nosotros, ayudar a otros a que sean completos en Cristo. Y yo entiendo que esta es la razón por la que permanecemos en la tierra, y es el gozo más grande que podemos tener. Porque no solamente es la voluntad de Dios la que estamos cumpliendo, esto está salvando a las demás personas, y esta es la vida más feliz que puede tener el ser humano. Entonces, en cualquier forma, no hay pierde.
pero yo tengo que estar completo en Él. Amén. Amén. Bueno, Pastor Mu, ha sido un placer, la verdad, ese tema. Creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros, para nuestros corazones de jóvenes que aún tenemos. El hecho de poder identificar, número uno, si yo siendo hija de Dios todavía no me encuentro completa en Él. Si hay muchas áreas en mi vida que yo aún busco cómo poder llenarlas y no me estoy dando cuenta que el único camino para poder llenar todas esas áreas es nuestro Señor Jesús. Y también para del otro lado, del otro punto de vista, si yo ya soy una nueva criatura totalmente completa en Él, debo dar ese siguiente paso, que es ir y traer almas para el reino de Dios, anunciar el Evangelio, predicar a mi grupo de amigos, etc. Así que, pastor, esperamos que esta no sea la última vez en la que usted se encuentre acá en nuestro programa con nosotros. Ha sido todo un placer, Josh. Así ¿Algo es. más? Nada, ¿qué palabras tal vez pudiera decirle usted a los jóvenes que se encuentran sin propósitos, con estos vacíos, para que ellos puedan atender el llamado de seguir a un Cristo que nos da plenitud de vida y un propósito para llegar a la vida eterna con Él? Amén. Muchísimas gracias por la invitación y pues quisiera extender un saludo a todos los jóvenes, animarles a que puedan meditar profundamente en el Cristo y que sean hallados completos en Él, que todos seamos así y que pues demos el siguiente paso, como se decía, de poder traer esta restauración completa a las demás personas que estén en nuestro camino. Y yo les aseguro, por testimonio mío, que esta es la vida más feliz que se puede vivir. Bueno, amados jóvenes, ese ha sido el tema de esta noche. Esperamos que haya llegado a sus corazones, que esta semilla quede sembrada en buena tierra para que pueda dar su fruto a tiempo. Continuamos más de nuestro programa Anclaje 619. Bendiciones. Bendiciones. Qué palabra más bonita. Muchísimas gracias, Pastor Mu, por habernos acompañado. No dudo que usted, donde esté, de su computadora, su celular, ahí en la cocina preparando la cena, se divirtió, se edificó y se confortó con esa palabra. Sí, realmente fue de mucha bendición para nosotros y el aprendizaje que nos dejó a nuestra alma pues fue súper importante. Espero que para ti haya sido de mucha bendición. Tenemos nuestros discipulados los días miércoles y los días sábados. Puede encontrarnos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y no se separe del canal de YouTube porque Anclaje 619 trae muchas sorpresas en todo lo que se viene. Así que sin más, esto fue Anclaje 619.